Bueno, vamos a continuar con lo referente a las finanzas bíblicas. Finanzas bíblicas, en la cual Dios nos habla de que Él es el dueño del oro y de qué más, de la plata, y Él es el dueño de todo, de la tierra y su plenitud. Pero todo eso del cual Él es dueño, Él le dio al ser humano, ¿sí? El ser mayordomo de todos esos recursos, el ser mayordomo en administrarlo. Y le invito a abrir la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis, capítulo 14, primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 14. Y yo voy a estar leyendo para usted en el versículo 17 hasta terminar. Capítulo 14 de Génesis, versículo 17 al 24. Y en el caso de las finanzas bíblicas, hoy el Señor nos quiere hablar de no gracias, de cuando no hay que recibir, no hay que aceptar, ¿sí? Y permítame leer para usted en Génesis capítulo 14, versículo 17 al terminar. Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Bendijo Melquisedec a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti, ¿qué? Los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová diciendo, al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas que yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, entre los que están Aner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte, el botín, su parte. No gracias. ¿Cuándo decir no? Y en la palabra de Dios, mis amados hermanos, esta nos enseña cuándo debemos dar. Y eso lo tocaremos en su debido tiempo. Que más bienaventurado es dar que recibir. Pero también la Biblia nos enseña a recibir, pero también cuando no debemos aceptar o recibir algo. Pero déjeme decirle que el ser humano, por naturaleza, en su naturaleza como criatura humana, ¿sí?, nace inclinado más que a dar, a recibir. Cuando usted estaba en el vientre de su progenitora, ¿usted estaba dando o recibiendo? Recibiendo. Ahí usted estaba en el líquido amniótico, ahí, y recibía a través del cordón umbilical el oxígeno, los nutrientes, en fin. Y aparte de eso, toda la participación en la cual Dios, en el Salmo 139, nos dice que Él interviene ahí para entretejernos, para formarnos. Estamos recibiendo.
Luego de esa etapa de gestación se da el nacimiento. Y siendo seres recién nacidos o neonatos, ¿seguimos dando o recibiendo? Recibiendo. Muchas veces esa criatura recibe la leche materna, algunos no, pero la mayoría reciben la leche materna, reciben los alimentos, reciben los cuidados, vestido, en fin. La higiene, el ser cuidado cuando higiénicamente necesita ser bañado, cuando hace sus necesidades fisiológicas, atendido, recibe. Y con el llanto, más recibe. Y encontramos eso en la naturaleza humana, el recibir. Y eso nos lleva a que siga la etapa de pensar de que siempre debemos estar, ¿qué? Recibiendo. Y se nos pasa de que la vida no consiste solamente en recibir, sino también en dar. Y no solamente en recibir y dar, sino también en aprender a no recibir. A no recibir, a decir no. Y ambas circunstancias, sea el aprender a dar. Ahora, cuando hablamos de aprender a dar y cuando toquemos ese tema, hay que saber dar. Porque no es solamente dar. Por eso la Biblia nos enseña cómo dar. Y eso lo tocaremos en su debido tiempo. Pero también se nos hace difícil el no recibir. Por muchos motivos. No recibir. A veces nos abstenemos de decir no a recibir algo que puede destruirte a ti o destruir tu familia o destruir tu vida espiritual. Y lo aceptamos por pena, por no incomodar a esa persona o por no dejarle, como dicen ahí, la mano que extendida. O para no ser calificado como orgulloso o orgullosa. Ay, usted es orgulloso. Pero debemos también bíblicamente aprender a decir no. Y si usted le quiere agregar gracias, no, gracias. No puedo recibir eso. No lo voy a recibir. Y es complicado porque, como les comentaba, en nosotros está el recibir cuidados. Ahora, y siempre en nosotros está en recibir lo peor o lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Y siempre tenemos altas expectativas. Tener la mejor casa, tener el mejor vehículo, tener la mejor educación, tener el mejor vestuario, y no es malo. No es malo. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de quién? De Dios. De Dios que cuida su creación. La mejor esposa, los mejores hijos, el mejor trabajo, pero también ser lo mejor. Pero debemos aprender a decir no, a no recibir. Y también encontramos, mis amados hermanos, que en esta lectura de Génesis 14, Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, nos enseña lo que dice la Biblia, que muchas veces debemos aprender a decir no. Y en el contexto del capítulo 13 y capítulo 14 nos habla de Abraham. En el capítulo 12 nos habla de que Abraham es llamado de salir de su tierra, de su parentela, de Ur de los Caldeos, un país, Mesopotamia, idólatra, desobediente, apartado, a recibir una promesa para él y para su familia y para nosotros también, porque a través de Abraham, a través de la simiente vendría el Cristo. Y él sale, y su esposa con él, su mujer, el hombre de la fe. Y encontramos luego que él sale con Lot, ¿sí? Con este sobrino. Y luego en el capítulo 13 dice que se separa
porque hay disputa, desacuerdo entre los pastores de Abraham y de Lot, porque tenían recursos. Y encontramos esta situación en la cual llegan a separarse y Lot decide establecerse cerca de Sodoma y Gomorra hasta que termina siendo parte de esos dos reinos, de Sodoma en este caso. Y vemos que en una circunstancia en el capítulo 14, en la cual ya Lot, siendo parte de Sodoma, se enfrentan 4 reyes contra 5, entre esos los reyes de Sodoma y Gomorra, y salen perdiendo los reyes de Sodoma y Gomorra y de los que le estaban respaldando. Y como Lot hacía ya parte de la ciudad de Sodoma, es llevado en cautiverio, como prisionero, como esclavo. Él, su familia y sus bienes. Pero dice la Escritura en el capítulo 14 que en el versículo 13 del capítulo 14 de Génesis, que vino uno de los que escaparon, ¿sí?, de la derrota de este conflicto entre los reyes de Sodoma y Gomorra y los otros. Dice que escaparon y anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en Encinar de Manred de Amorreo, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Adner, los cuales eran aliados de Abraham, que habían hecho un acuerdo con Abraham, el cual se había establecido temporalmente ahí. Oyó Abraham que su pariente Lot estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 nacidos, imagínense, y los siguió hasta Dan. ¿A quiénes siguió? A estos reyes que habían derrotado a los de Sodoma y Gomorra y a los otros más, y se llevaron a Lot, y cayó sobre ellos de noche una emboscada, él y sus siervos, Abraham y sus siervos, y les atacó, y les fue y siguió siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró algo, todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Imagínense lo que no pudieron los reyes de Sodoma y Gomorra y los aliados reyes que combatieron contra los otros. Abraham, respaldado por Dios y por sus siervos, lo lograron derrotar. 318, cuando usted es respaldado por Dios. Y dice que recuperó y rescató a su sobrino. Pero luego vemos la respuesta del rey de Sodoma, que sale a recibir a Abraham y le dice: ¿sabes? Dame solamente las personas y usted quédese con todo lo material. Todo lo material. Escuche bien, mi amado hermano. ¿Sí? Satanás no está interesado en los bienes, sino en las almas de las personas. En las almas de las personas por la cual Cristo pagó el precio. ¿Sí? Y dice la Escritura que le dice a Abraham: toma los bienes, toma eso para ti. Solamente dame las personas. Y dice que Abraham le da la respuesta. Dice en el versículo 21 del capítulo 14 de Génesis: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todos los que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Y luego dice: excepto lo que se recuperó del botín de cada uno de los propietarios y de los que se despojó
del botín de los derrotados, ya no de los que era de Sodoma y Gomorra y los reyes, sino de los bienes de los que habían sido derrotados, el botín. ¿Y cuántas veces usted enfrenta eso? De personas que en algún momento le han ayudado, y tristemente en el seno familiar. Y usted ha dicho que, gracias, sí, y después le echan en cara, ¿sí? Le echan en cara. Y eso es lo que aquí Abraham habla. Que cuando usted llega a saber que una persona le está ofreciendo algo para más adelante, como dijo Abraham, porque más adelante usted va a decir que Dios me dio esta tierra, que no fue por usted, fue por Dios. Usted va a decir, no, es que yo le ayudé, es que yo le di recursos. Acuérdese, ¿cuánta gente le hace eso a usted? Muchos. Es que usted llegó a donde está gracias a mí, usted debe estar agradecido. Usted no se acuerda en qué condición lo encontré a usted, que no tenía ni dónde caerse muerto, y le dicen así a la persona. Usted no se acuerda cuántas veces hay. Y vemos que muchas veces vamos a decir no gracias, porque igual o similar a este rey, ¿sí? Que su intención era más adelante decir eso. Pastor, sí es así. Bueno, no me lo pregunte a mí, preguntémosle a la palabra de Dios. Y vamos rapidito, vamos ahí en Génesis, pasemos más páginas, capítulo 19, capítulo 18 y 19, ¿sí? 19. Y no lo vamos a leer, claro, usted lo puede leer en su casa, capítulo 18 y 19. ¿Se acuerdan cuando los habitantes de Sodoma supieron que habían llegado ahí y no sabían que eran ángeles? ¿Se acuerdan? Y el propio Lot tampoco reconocía que eran ángeles. Y querían abusar, ultrajar a estos ángeles sin saber lo que eran ángeles. ¿Qué le dicen ellos a Lot? Este que vino acá a recostarse, ahí dice, ¿sí? Ahora es el que va a mandarnos a nosotros. Por eso Abraham, sabiendo de parte de Dios que si él aceptaba esos recursos materiales de parte del rey, más adelante le iba a echar, porque eso es lo que hicieron después con Lot. Y este que vino aquí recostado aquí, vino acá y ahora está y se enriqueció también, ¿sí? Viene aquí a ser juez entre nosotros. Y muchas veces Dios nos va a llevar a decir no, gracias, porque vamos a ser avergonzados, o de igual manera vamos a recibir de que la bendición que tenemos no es por Dios, sino por ellos. Pero también, mis amados, encontramos en la palabra de Dios, en el segundo libro de Reyes, vamos rapidito, segundo libro de Reyes, sobre Eliseo, segundo libro de Reyes, capítulo 5, segundo libro de Reyes, capítulo 5, y dice así la palabra de Dios, usted lo puede leer completamente desde el capítulo 5, Eliseo y Naamán. Pero encontramos, mis amados hermanos, unos versículos claves, versículo 13 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes, 13 al 19, dice así la palabra de Dios: mas sus criados, los criados de Naamán, un general del imperio asirio, segundo libro de Reyes, dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios. ¿Quién? Naamán, este general, el cual había dado muchas victorias, ¿sí?, a su pueblo, a Siria.
y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero Eliseo ¿qué? No quiso. Amados, qué triste que hoy en día en muchas iglesias y muchos que se hacen llamar siervos o siervas de Dios piden a cambio de milagros o oraciones o sanidades dinero. Piden a cambio cosas materiales. Y vemos que Eliseo no aceptó. La salvación no tiene precio. Los milagros no tienen precio. La sanidad no tiene precio porque viene del hombre o viene de Dios. Viene de Dios. La iglesia no cobra por bautismo, no cobra por matrimonio, no cobra como a otras religiones. No cobra. En la iglesia no hay indulgencias, no se cobra por la salvación. Y vemos más adelante que el siervo de Eliseo, Jesse, va a decir: uy, Eliseo, mi señor, creo que esta vez no atinó. Rechazó ese regalo. Y dice que más adelante persigue a este general ya limpio de la lepra y dice: mira, mi señor dice que mejor entregue. Y muchos hacen eso. ¿Y cuál es el pago? La lepra, las consecuencias. Muchas veces no hay que recibir, hermano, cuando las personas le atribuyen a usted lo que Dios hace. Y usted debe llevar a lo que Dios hace, no a usted. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Y vemos de que no recibimos lo que Dios hace, ni nos atribuimos lo que Dios hace para recibir regalos o cosas materiales. Luego vemos en Hechos capítulo 8, versículo 18 al 24, sobre Simón, el mago, que decía que el poder que él tenía y los trucos venían de Dios. Y cuando él va a ver a los apóstoles imponer las manos y de que el Espíritu Santo se manifestara en todas las personas, él les va a pedir que le impongan a él las manos para tener ese poder, y les va a ofrecer dinero a los apóstoles. Y el apóstol va a decir: tú no tienes parte ni lugar en esto, porque piensas que el don de Dios se puede comprar. Las cosas que Dios hace, lo hace por gracia, porque todo es de Dios. Y encontramos también en Daniel que no aceptó la porción dada por el rey Nabucodonosor, el no contaminarse con esa comida sacrificada a los ídolos. Y vamos a decir no porque nos compromete, no porque nos contamina. ¿Cuántas veces somos tentados a recibir, pero estas a cambio de negociar nuestra fe? Hay muchas iglesias que reciben las porciones y no pueden predicar la verdad, sino que cautivan la verdad, la tienen limitada, porque si predican eso, el hermano que da y la hermana que da se va de la iglesia y tienen aprisionada la verdad. Pero encontramos la actitud de Daniel: no aceptó para no estar comprometido con este rey, el rey de Babilonia. Y vemos esta circunstancia en la cual Dios nos enseña a decir no. Y encontramos también cuando creemos en que Dios nos va a proveer, pero también cuando creemos que Dios nos va a proveer y luego nos toca decir que no, porque nos da vergüenza recibir.
porque hemos creído que Dios nos va a proveer. Y es un pasaje en Esdras y muchas veces nos ocurre. Vamos a leerlo y ya estamos terminando. En Esdras. Esdras, nos dice así la palabra de Dios. Esdras, capítulo 8. Y muchas veces sí creemos que Dios provee, que Dios nos va a proveer. Pero también hay personas que nos quieren proveer. Pero ya hemos dicho que Dios nos ha de suplir. Y lo vemos en el capítulo 8, versículo 21. 21 al 23. Dice, y publiqué ayuno, dice Esdras, ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros bienes. Porque tuve que vergüenza de pedir ayuda, pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos que hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y el que Dios es propicio. Dios no deja a usted en vergüenza. Pero muchas veces o actuamos a la ligera, decir, no, tranquila hermana, no, tranquilo hermanos, no, ya Dios me va a proveer, ya Dios. Y después vemos que no llega la provisión, no llega la respuesta, y nos toca es seguir creyendo. Y Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no te va a dejar en vergüenza. Pero muchas veces decimos no por vergüenza, porque ya hemos aceptado nuestra dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Y decimos no por eso también. Y Dios no nos deja en vergüenza. Por último, en Mateo capítulo 4. Jesús es tentado en recibir riquezas. Mateo capítulo 4, Jesús es tentado, igual que usted y yo, en recibir riquezas. Capítulo 4, versículo 8, nos dice así la palabra, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y toda la gloria de ellos, la riqueza, y le dijo, todo esto te daré al Odilio, todo esto te daré, mi hermana Blanca, todo esto te daré, Angie, todo esto te daré, Julián, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces, usted y yo, igual que Jesús, debemos responder, y no es fácil. No es fácil. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo. No dice a Él servirás, no, a Él solo servirás. No es fácil, pero usted y yo estamos llamados a ello, a decir no, a precio de sustituir a Dios por algo o por alguien del cual vamos a estar esclavizados en servir y entregar nuestra vida a eso. Solamente a Dios adoraremos al Señor y a Él solamente serviremos. Que Dios nos ayude a decir no cuando nos corresponda no recibir aquello que compromete nuestra fe, compromete nuestra relación con Dios y que destruye nuestra relación con Dios. Amén. Poderoso Padre Celestial, aquí estamos.
Gracias, Señor, porque tú nos has dado las fuerzas para muchas veces mantenernos fieles a ti, no por nuestras fuerzas, sino por las que vienen de ti. Ayúdanos a no menguar, a no desmayar. Ayúdanos a discernir, a identificar cuando eso viene de Dios, y es lo que vamos a aprender, si tú lo permites, el otro momento, cuando debemos recibir sabiamente, cuando debemos recibir sabiamente y cuando debemos dar con sabiduría. Te lo suplicamos por tu nombre, oh Cristo, ahora y siempre. Amén, amén y amén.